Dios le bendiga, hermano, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Por favor, le pido que vayamos a Lamentaciones 2:11. Cuando lo tenga, dice amén. Y leemos: Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que amaba en las plazas de la ciudad. ¿Amén? Aquí, hermano, el profeta llora no solamente por el pueblo, ¿verdad?, sino especialmente está orando por los niños que sufren. Porque, si recuerda la prédica donde el pastor hablaba, ¿no?, del ser integral del cuerpo, espíritu y alma, sabrá usted que en el alma traemos muchas heridas, ¿verdad? Pero déjeme decirle que es específicamente en la niñez en donde se pueden formar todas estas heridas, ¿no? Porque la niñez es la etapa, ¿no?, donde, de acuerdo a como tengas tu niñez, es el adulto que reflejarás, ¿no?, en el futuro. Si a ti te hicieron pues un niño inseguro, un niño con muchos miedos, pues ya de adulto, ¿no?, serás un adulto con todas las inseguridades que cuando venga pues la prueba, ¿no?, esos problemas, pues como eres un adulto con inseguridades y miedos, pues no sabrás, ¿no?, cómo enfrentar pues esa prueba, ¿no? Pues en el mundo dicen que la etapa de la niñez es la etapa más importante. Y bueno, yo reflexionando cuando hacía esta prédica, también me di cuenta que pues la niñez pues es la etapa más atacada. Pero hoy le voy a hablar de la niñez, tanto físicamente, pero también espiritualmente, ¿no? Vamos a Marcos 10:14. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dice Dios que quiere atraer a esos niños, ¿no? Pero el enemigo te va a querer apartar con heridas y abusos que sufriste desde tu niñez, abandonos y rechazos. El enemigo lo que quiere pues es que no tengas esa comunión, ¿no?, que no estés cerca de Dios, y te va a apartar con heridas y rechazos, y todo esto te va a empezar a atacar desde la niñez. Y una de las heridas pues que más común que se produce en la niñez es el rechazo. Porque, bueno, como decía el pastor en la prédica del domingo, si tú fuiste un niño pues que creció con una madre que no estaba casada, o que fuiste un niño fuera del matrimonio, pues vas a traer en esos genes, ¿no?, el rechazo. Y bueno, yo lo voy a sincerar con usted, yo desde niño, ¿no?, yo sufrí con el rechazo, ¿no? Yo desafortunadamente mi padre pues carnal pues no estuvo conmigo, ¿no? Yo nací pues así, ¿no? Mi madre pues me tuvo así. Y cuando estaba pues en la prédica del domingo, pues yo sentí algo, ¿no?, adentro de mí, algo que pues a estas fechas pues es muy difícil, ¿no?, lidiar y perdonar, ¿no? Y te preguntas por qué, ¿no?, tu padre no estaba contigo, ¿no?, desde la niñez. Pero pues me sincero con usted, hermano, es algo con lo que Dios me ha estado tratando.
el perdón, ¿no? El perdonar pues a mi padre, ¿no? Y es una herida, ¿no? que afecta a muchos cristianos. Es algo muy difícil, ¿no? El perdonar. Pero a continuación vamos a ver que si cerramos esa herida, ¿no? Todo lo demás se nos va pues a hacer más fácil, ¿no? Porque el perdón es una gran barrera para el cristiano. Cuando Dios te trae a Él, lo primero que Él empieza a obrar en ti es el perdonar. Dios te dice, perdona, ¿no? Perdona a tu padre principalmente y perdona a los que te hirieron. Entonces lo quiero llevar a Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hermano, tal vez yo no tuve un padre carnal, ¿no? Pero yo desde niño, yo sé que tuve un padre pues celestial, ¿no? Un padre que siempre estuvo conmigo desde niño y que me cuidó, ¿no? De cosas que me salvó, ¿no? Si yo le contara pues cosas por las que pasé de niño, pues haría una lista muy grande, ¿no? Si yo le contara. Pero pues fue Dios quien estuvo ahí conmigo para protegerme, y principalmente ya en una edad adulta, pues ya es cuando ya me trajo Él, ¿no? Y bueno, como sabemos, como lo había dicho antes, son heridas que en la niñez, pues en la edad adulta se empiezan a manifestar, ¿no? Como yo le decía al principio, tal vez el niño empezó a luchar con miedos, con inseguridades, y ya de adulto pues es lo que más batalla, ¿no? Y estas heridas que traemos desde niño, heridas no tratadas, nos producen ya en adultez pues cosas en el corazón que nos hacen apartar de Dios, ¿no? Tal vez usted todavía tiene una herida ahí no sanada, ¿no? Que le duele y que le hace apartarse de Dios, de no estar cerca de Él. Para ello vamos a Hebreos 12:15. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchas sean contaminados. Una persona que empieza a acercarse a Cristo, cuando empieza esa batalla, ¿no? Cuando se empieza a congregar, o es más, cuando se empieza a bautizar, pues empieza una lucha espiritual, ¿no? Que no vemos con nuestros propios ojos carnales, pero espiritualmente ahí está, ¿no? Se inicia esa batalla. Pero cuando se inicia esa batalla es cuando el enemigo más pues te va a querer pues atacar, ¿no? Porque cuando estábamos en el mundo, pues estábamos bajo ese gobierno, ¿no? Del enemigo. Y el enemigo no te va a querer dejar ir así de fácil, ¿no? Y cuando pasa esto, muchas veces, cuando el cristiano empieza su batalla, pues ocurre algo, ¿no? Que el enemigo le empieza a atacar mentalmente con mentiras, ¿no? Con enseñanzas que podrían parecer de Dios, pero no lo son. Hay muchas enseñanzas en el mundo, ¿no? Que te prometen pues sanidad, te prometen prosperidad, e incluso se atreven a decir, ¿no? que son enseñanzas que provienen de Dios, pero no es así. Muchas son enseñanzas incluso del enemigo, que están cubiertas, ¿no? Por eso es importante
que el niño espiritual, yo lo llamo así cuando empieza su camino en Dios, tenga mucho cuidado a qué doctrina entra, ¿no? Porque así como cuando éramos niños, así aquí en lo natural, pues un niño es muy curioso, ¿no? Hay una etapa de la niñez donde a cada rato le pregunta a sus padres, ¿no? Papá, ¿y por qué es así, no? Papá, y explícame esto, ¿no? Y los niños son muy curiosos, ¿no? Así pasa en lo espiritual. Un niño espiritual, un cristiano, pues tiene muchas dudas, tiene muchas preguntas, ¿no? Que tal vez en ese momento, pues son preguntas que no es su momento de saber, ¿no? Tal vez si esa pregunta o esa duda le es respondida de una manera muy profunda, pues le va a producir en él, pues, como diría nuestro pastor, una indigestión espiritual, ¿no? Le va a traer algo ahí que no es de su tiempo, que es lo que no necesita en ese tiempo. Amén. Entonces ya sabemos que las heridas en la niñez producen amargura. Un niño que fue muy herido, cuando sea adulto, pues va a estar así, ¿no? Va a ser una persona muy amarga, ¿no? Va a tener mecanismos de defensa, ¿no? Va a ser tal vez una persona agresiva o orgullosa y una persona que se aísla. Yo también soy testimonio, ¿no? Yo en mi adolescencia, pues fui así, ¿no? Yo tuve ese mecanismo de defensa, ¿no? Donde a cada rato sentía que me atacaban, ¿no? Con cada cosa que me decían. Pero pues fue algo que también Dios me fue tratando cuando yo llegué a Cristo. Otras heridas, otras cosas que te producen las heridas en la niñez, pues son las ataduras espirituales. Como ya le había dicho antes, el miedo, el rechazo, la culpa, y algo muy importante que está sucediendo mucho en estos tiempos es el autosabotaje. No entraré en detalles porque no es el tema, pero pues son estancamientos espirituales, ¿no? Que te hacen no avanzar, esas heridas que cuando empiezas tu batalla espiritual te estancan. Y bueno, cuando estaba recibiendo esta prédica, ahí recibí el conocimiento de una batalla espiritual más profunda. Y antes de hablar de esta batalla espiritual, que ya lo había mencionado antes, ahorita vas a ver de cuál batalla estoy hablando, ¿no? Pero antes déjenme seguirle dando un contexto. Como lo he dicho antes, la etapa de la niñez es una etapa muy sensible, ¿no? Es la etapa, dicen los expertos, más importante porque es la niñez que definirá al adulto, ¿no? Así también pasa en lo espiritual. El niño espiritual también va a ser muy atacado porque pues el enemigo no te va a dejar avanzar, ¿no? Cuando recién entras a Cristo. Y pues esto lo vemos bíblicamente. Si usted quiere buscar en Éxodo 1:22, si alguien me lo puede leer, por favor. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. Amén. Y ahora, por favor, Éxodo 2:10, ahí adelante. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo produjo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Pues aquí vemos, ¿no? que Moisés fue escondido del faraón. Sabemos el contexto, porque el enemigo lo quería matar. ¿Y por qué quería matar a este niño Moisés? Era un libertador. Amén, ¿no? Porque él se iba a convertir en el libertador, y desde niño pues ya había sido predestinado, ¿no? Y el enemigo pues lo quiso matar para que no llegara a hacer esa obra que Dios tenía para él. Otro caso que vemos donde el niño va a ser muy atacado es pues con nuestro Mesías, ¿no? Con Jesús.
Lo vemos en Mateo 2:16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Pues aquí, ¿verdad? También Herodes, pues quiso, él supo, ¿no? Del nacimiento de Jesús. El enemigo supo del nacimiento de nuestro Mesías y pues quiso atacarlo, ¿no? Desde la niñez. Esto pues nos deja en claro, ¿no? Que el enemigo te va a atacar desde la niñez porque quiere destruir tu propósito antes de que ese propósito pues crezca, ¿verdad? Dios tiene un propósito para ti y el enemigo lo sabe y quiere destruirlo antes de que eso suceda. Y bueno, sabiendo eso, hay una batalla que pues que no se ha hablado mucho, ¿verdad? Pero que Dios me puso a hablar en esta tarde. Más adelante me va a ayudar con una oración. Es una batalla que no se ha hablado mucho y para ello vamos a Juan 16:12. Amén. Aún que hace un momento le produciría una indigestión espiritual. Por eso aquí nuestro Señor Jesús nos dice que tiene muchas cosas por decir, pero que por ahora no es el tiempo de decirnos. Yo le quiero dar un testimonio, algo que yo pasé hace como 2 años, hermano. Yo estaba trabajando, ¿no? en un restaurante de hamburguesas y pues era un trabajo muy pasado, ¿no? Estaba ahí desde la 1 de la tarde y hasta las 12, hasta 2 de la mañana. Una vez salí hasta las 3 de la mañana, recuerdo, ¿no? Fue un trabajo muy pesado y por eso mismo pues yo andaba muy estresado, ¿no? Estresado y sobre todo un poco también triste, ¿no? Porque decía, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Incluso no le miento, ¿no? Hasta llegué a enojarme un poquito, ¿no? Con Dios, que le dije, Dios, ¿qué onda, no? ¿Por qué estoy aquí? Pero pues ya después entendí, ¿no? Muchas cosas. Pero como era un tiempo en donde todavía era un cristiano, pues que no tenía mucho tiempo, ¿no? de venir a Cristo, pues yo tenía muchas dudas, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y por qué esto, no? ¿Y por qué el otro? Que en realidad no eran cosas que yo necesitaba saber en ese tiempo, ¿no? Yo incluso me acuerdo que en una salida con el pastor, llegué a su óptica y él me exhortó, ¿no? Porque yo le decía, pastor, es que ya estoy viendo sombras, ¿no? Volteo así y veo sombras, así. Pero era algo bien tremendo, hermano, ¿no? E incluso estando en mi cuarto, tenía yo una ventana y yo volteaba y hasta veía sombras así pasar, ¿no? Y yo decía, ¿qué está pasando, no? Pues no entendía, ¿no? En ese momento, la verdad, no entendía. Y yo decía, bueno, ¿qué, no? Porque si yo estoy ya yendo a una iglesia cristiana y ya estoy entendiendo de la palabra, ¿por qué estoy viendo esto, no? Y me acuerdo que llegué con el pastor y yo le hacía preguntas a mi pastor sobre cosas que en realidad no me edificaban en ese momento. No quisiera decirles, ¿no? Pero son cosas que... Sí. No, pues eran cosas en realidad que no... Vaya, que no ya... iban con tu estatura. Ajá, no iban con mi estatura y eran cosas que en ese momento yo no necesitaba, ¿no? Así, sin entrar más en detalles, pues yo estaba tocando temas de ocultismo, ¿no? Así, ahorita lo pienso y digo, Dios mío, ¿no? ¿Qué me estaba pasando, no?
ya estaba pasando por temas de ocultismo, yo ya me ponía a investigar, ¿no? En vez de ocuparme, ¿no? Que en realidad yo me debería de ocupar del por qué Dios me ponía en ese trabajo y que Él quería que yo aprendiera, ¿no? Sobre el valor de esforzarme, de la disciplina. Ese trabajo me exigía mucha disciplina, ¿no? Dios tenía muchas cosas por enseñarme en ese momento y yo me desvié. Yo empezaba a investigar otras cosas, ¿no? Que yo veía en la palabra. Yo experimenté hasta sueños, ¿no? Hasta experimenté yo el salir de mi cuerpo y ver cosas pues muy grotescas, la verdad, ¿no? Entonces la batalla que yo le trato de decir, así como en lo natural, por la naturaleza el niño es muy curioso, ¿no? Si usted tiene hijos o conoce a un niño, cuando son chiquitos, pues son muy curiosos, ¿no? Preguntan muchas cosas, ¿no? Así pasa en lo espiritual. Cuando el cristiano es un niño espiritual, pues es curioso y se pregunta muchas cosas. Entonces ahí hay una batalla por la que Dios nos quiere pedir que oremos y si conocemos a alguien que exhortemos, ¿no? Oye hermano, pues la verdad es que no es tu tiempo de saber esas cosas, ¿no? Enfócate en lo que Dios tiene para ti en este momento, ¿no? Que es edificación, y deja esas cosas para otro tiempo, ¿no? Amén. Las bases bíblicas, así es. Entonces, vamos a Gálatas 4 y leemos 1 y 2. Uno y 2. Pues también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Por gracia de Dios, estamos en un ministerio que se rige por los 5 ministerios, ¿no? Y también tenemos un pastor, ¿no? Que es como, bueno, es nuestro padre espiritual, ¿no? Del alma, y él se encarga de nosotros, ¿no? Así como un padre en lo natural se encarga de guiar a su hijo, pues así también, ¿no? Nuestro pastor se encarga de guiarnos espiritualmente. Y pues bueno, en ese momento de la anécdota que yo le platicaba, pues ahí estaba el pastor, ¿no? Guiándome. Él me ayudó a no desviarme, ¿no? Afortunadamente, cuando el pastor me guió, ya me empecé a enfocar, ¿no? Y dejé a un lado todas esas cosas que la verdad no me beneficiaban, ¿no? En ese momento. Y tal vez yo siento ya, viéndolo ahorita ya reflexionándolo, y todavía no es tiempo todavía de saber esas cosas. Ahorita hay cosas más importantes, ¿no? Que como iglesia pues debemos estar recibiendo, ¿no? Vamos a Isaías 28:10. Sí, 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. También debemos de ser cuidadosos. Yo, la verdad, el contexto que yo le traigo a este versículo es otro, ¿no? Pero yo, cuando leí este versículo, me acordé de otra cosa también muy importante, cuando dice un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allá. Como cristianos a veces queremos saber más, ¿no? Y a raíz de eso empezamos a consumir, ¿no? otros pastores, lo cual pues debemos ser cuidadosos, ¿no? A qué pastor vemos. Como iglesia pues tenemos un pastor y un apóstol y debemos apegarnos a ellos, ¿no? Porque pues yo también caí en eso, ¿no? Ahora entiendo que pues fue un error, ¿no?
yo estarme ministrando, ¿no? con otros pastores, que uno no sabe, ¿no? El pastor qué tan conectado está con Dios o qué mensaje le está dando a su iglesia, pero pues son cosas que tal vez no es beneficioso para otros. Por eso tenemos a nuestro pastor y tenemos un apóstol. Amén. Tenemos un pastor y vamos a Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí como ministro, pues el pastor nos instruye, ¿no? Y sobre todo, pues también instruye a los niños espirituales. También si usted en algún momento, por gracia de Dios, Dios le pone a una persona a que usted lo ayude, tenga en mente esto, ¿no? Y sea cuidadoso, ¿no? De no enseñarle cosas más allá que a ese niño espiritual pues le pueda afectar, ¿no? Ya por último vamos a Corintios 11:3, segunda de Corintios 11:3. Si alguien lo encuentra antes, puede leerlo. 2 Corintios 11:3. Sí. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Pues así como conocemos una doctrina sana, pues también el enemigo va a intentar disfrazarse, ¿no? Con doctrinas falsas. Sabemos que estamos en un tiempo de mucho engaño y debemos de ser cuidadosos, ¿no? Sobre todo si este es un mensaje para las personas que recientemente están empezando en Cristo. Tengan mucho cuidado, ¿no? Porque así como la serpiente engañó a Eva, el enemigo va a querer engañarte por medio de doctrinas falsas. Yo te sugiero, hermano, que apenas está comenzando su caminar espiritual, que pida mucho discernimiento y tenga sus ojos bien abiertos a qué doctrina va, ¿no? Porque es algo bien tremendo, ¿no? En estos tiempos que se está viendo las cosas, las doctrinas que están saliendo, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto termino, pero quiero hacer una oración, ¿no? Una oración por aquellos niños espirituales. Le invito a que se ponga de pie. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que sigas sanando nuestras heridas del alma, porque hay muchas heridas abiertas, Señor, todavía que se formaron desde la niñez. Pero así como hay muchas heridas que se formaron desde la niñez, hay muchos peligros actualmente en la niñez espiritual. Ayúdanos, Señor, con esos niños espirituales a guiarlos, Señor, por el buen camino, a que no se desvíen, Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas que el niño espiritual necesita. Te pedimos, Señor, también que si en algún momento nosotros nos desviamos siendo niños, te pedimos que nos perdones, Señor, porque pues tú sabes, Señor, que somos seres humanos, somos curiosos por naturaleza, y te pedimos, Señor, que nos sigas ministrando, que nos sigas cuidando de esas doctrinas falsas, de ese también conocimiento que no es tiempo todavía de que nosotros lo sepamos. Te pedimos que sigas instruyendo al pastor, Señor, para que nos siga llevando por ese buen camino,
por esas enseñanzas que tu iglesia necesita. Ayúdanos, Señor, protégenos de no desviarnos de lo que necesitamos en estos momentos. Te pedimos también por los niños espirituales que aún están empezando con su caminar espiritual. Señor, protégelos de la curiosidad, protégelos de las enseñanzas que todavía no sé su tiempo. Sabemos que tu venida está muy cerca, Señor, y tú quieres trabajar con nosotros un poquito mejor, y por eso mismo, Señor, están saliendo muchas doctrinas y está naciendo, Señor, esta curiosidad que el enemigo quiere implantar para desviarnos. Te pedimos que nos protejas y te pedimos que nos sigas bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.